Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Gritos y Susurros, Experiencias Intempestivas de 38 Mujeres. La coordinadora es Denise Dresser, espero que les esté gustando. Los invito a que me dejen sus comentarios, se suscriban al canal, le den like a la lectura, la compartan y me sigan en mis redes sociales. El día de hoy vamos a leer el relato de Julieta Campos. Julieta Campos, esa maraña intrincada. La vida es una maraña intrincada de experiencias que pueden y suelen contradecirse infinitamente entre sí. Monotonías y sorpresas nos van marcando los días y nos obligan a un ejercicio de adecuación constante a lo imprevisible. En mi propia biografía los desplazamientos han marcado varios antes y después, en una secuencia azarosa pero enriquecedora que me ha obligado a ir metabolizando lo conocido y lo desconocido para sobrevivir a sucesivos cambios de piel. Cuba, Francia, México, Tabasco, España y otra vez México me han propuesto hitos en el espacio y en el tiempo que han ido tramando y desentramando los hilos de mí o mis ambivalencias. Quizá todos los dilemas se resumen en un duelo entre la vocación por la escritura y la tentación de hacer, de modificar con acciones la realidad. Fue en 1982 cuando el dilema se me presentó de una manera álgida. Fue en ese año cuando sobrevino Tabasco. La biografía de mi marido, atravesada desde siempre por la vocación política, puso en ese momento a mi propia biografía una disyuntiva inesperada, que me obligó a hacer una opción ingrata entre mi proyecto de vida y el suyo, precisamente cuando había empezado a insinuarse en ese repliegue recóndito del deseo donde se gesta la escritura, la tentadora melodía de un libro absolutamente diverso de los que había compuesto hasta entonces, una especie de saga cuya perspectiva me había inclinado a iniciar la relectura de los Buddenbrooks de Thomas Mann y a buscar recuperar en el reencuentro con parientes viejas amistades y voces de desconocidos. Aquí, en Miami, el talante de lo cubano, por primera vez en muchos años, la identidad de origen aflorada con la exigencia perentoria de narrar la isla, de hacer una inmersión hasta tocar fondo en el escrutinio del pasado familiar. Mucho antes el trasplante de Cuba a Francia y luego a México para iniciar en un ambiente completamente desconocido y por lo mismo a la vez estimulante e inquietante. La vida adulta generó una larga temporada de aclimatación no desprovista de incertidumbres y desconciertos. En aquella etapa, escribir me ayudaba a respirar y el escarceo con la palabra era lo único que me infundía una bienhechora sensación de libertad. Estaba convencida entonces de que no disponía de otro recurso para procurar obturar los huecos que percibía entre mi persona y el mundo. El oficio de escribir se alimentaba de una acendrada desconfianza en la posibilidad de transformar la realidad por otros medios. El después empezó en Tabasco. No solo descubrí allí al otro México, sino a otra Julieta, mi otro yo, un territorio de mi cartografía interior que jamás había explorado. ¿Uno escoge? ¿Escoge el destino? El azar de dos biografías que se habían cruzado y entrelazado de la manera más imprevista en París me trasladaba ahora a un sitio que conocía apenas para representar un papel que se me anticipaba como una suma más bien amenazante de interrogaciones sin respuesta. Una desconfianza igualmente acendrada hacia el poder me ponía en una incómoda tesitura. ¿Cómo compartir su ejercicio si había concebido siempre la función del escritor como el oficio de disentir, de hacer oír, con una voz siempre subversiva al revés de cualquier discurso oficial? No hubo mucho tiempo para dudar. El imperativo de un quehacer acelerado, de repente vertiginoso, desplazó sin pedirme permiso cualquier enigma hamletiano, y lo que primero percibí como una imposición intrusa y agobiante se fue transformando, casi sin intervención de mi voluntad, en algo denso y cada vez más cargado de sentido. Cuando vine a darme cuenta, había descubierto la insólita y embriagante fruición de pretender transformar para mejorarla la realidad real. Viéndolo a distancia, sigo creyendo que aquel cambio de piel fue una experiencia definitoria que me hizo crecer de otra manera, aunque ahora percibo, como no podía hacerlo entonces, que cualquier intento de incidir sobre lo real es por naturaleza efímero y lleva implícito un indudable componente de fantasía. Cuando el empeño es auténtico, algo se enriquece uno por dentro, en la medida en que se logra imprimir alguna huella, por pequeña que sea, sobre las personas y las cosas.
Lo que a mí me tocó con más intensidad fue el descubrimiento de la gente de carne y hueso. Empezó en la campaña de mi marido para la gubernatura, en súbitos cruces de miradas con un niño o una mujer, en conatos de diálogo, en visiones fugaces de interiores de chozas o de albergues inhóspitos para niños indígenas. Poco a poco fui perdiendo el miedo de pasar de los pequeños contactos con una persona o un pequeño grupo al intercambio, a veces muy exigente por parte de ellos, con los habitantes de comunidades chontales y choles reunidos en asamblea. Aprendí muchísimo de todo eso. Vi en la práctica lo que es tomar una decisión por consenso y lo que es la democracia directa en ese otro México que es el país tradicional. Del trabajo eminentemente solitario de la escritura y de la relación escolar con los alumnos en un aula universitaria, pasé de un día para otro al trabajo con un equipo de colaboradores imbuidos igual que yo por el afán de articular las innumerables necesidades de la gente, con la lenta adquisición de instrumentos para ir consolidando la capacidad de autogestión y el aprendizaje de que cualquier cambio duradero en las condiciones de vida solo puede fundarse en el afianzamiento de las capacidades de la gente misma para participar como sujetos en su propio desarrollo. Me entregué apasionadamente, pues, al esfuerzo de generar un experimento de desarrollo comunitario integral, partiendo de un método de ensayo y error y procurando que el ritmo de la gente fuera marcando el ritmo de un proceso que era esencialmente educativo y procuraba generar una toma de conciencia y fortalecer los sentimientos de identidad. Siendo un proyecto integrador, todo cabía, desde el cuidado del cuerpo hasta el cuidado del espíritu, nutrición y salud, producción de básicos para el consumo, autoconstrucción de vivienda, aprendizaje de la lectura y la escritura a partir del nombre propio y metodología Montessori, adaptada a la cultura tradicional, pequeñas bibliotecas que emergían del pantano o se posaban en las laderas de la sierra, artesanías rescatadas del olvido, restablecimiento mediante la magia del teatro, del antiguo pacto con la tierra y con los orígenes. La intempestiva intrusión de la política cambió de signo mi peripecia vital y catalizó algo que jamás había previsto. Una energía de otra índole se movilizó en mí y me proyectó hacia afuera. Me metió en vidas ajenas y me atrapó en una red de vínculos que se generaban en el quehacer práctico, en la intervención directa sobre situaciones y cosas, en el toma y daca cotidiano y muy concreto con gente que aspiraba apenas a protegerse un poco de la intemperie despiadada de la pobreza. Vuelvo al punto de partida. La vida es una maraña de experiencias contradictorias. También aquella tuvo otra cara. Todo, en el entorno físico, propiciaba un retorno a la matriz de la infancia cubana. Después de cada viaje siempre breve a México, volver a Tabasco era un gozo. Bastaba sentir de nuevo la humedad de la atmósfera, entrar en la intensidad de aquella luz tan diversa a la del altiplano, curiosamente la inmersión en la fiebre atareada del hacer palpable y visible, en el reentramado de los hilos sueltos, de una trama que jamás hubiera imaginado que podría llegar a entreverarse con la de mi vida propia. Se dio en medio de algo así como una temporada en el nirvana. Mi capacidad de simbolización se desvaneció y con ella la necesidad de escribir. Había entrado en un paraíso donde apenas podía desear, porque los deseos se cumplían aún antes de formularse. Era la pequeña princesa de un cuento de hadas, Alicia, en el País de las Maravillas. Se cumplía el sueño infantil de vivir en un palacio encantado, pero había en el palacio plantas devoradoras y pájaros amenazantes, pavos reales, faisanes, gallinas de Guinea, cojolites, pijijes, picoteadores, que a veces me hacían fantasearme en medio de una versión tropical de Los pájaros de Hitchcock. Tabasco ofrecía el escenario de atmósfera, vegetación, olores, colores, sabores de la infancia remota, pero desbordados hasta el exceso y aún el agobio, y además estaba el poder que secuestra y apresa en una jaula más o menos dorada. Inevitablemente, cuando no marea demasiado, el prisionero metido en esa jaula hace hasta lo imposible por evadirse y todo se vale. Ponerse a clavar clavos en la pared para colgar un cuadro, torcerse un pie cuando se pretende bajar una escalera empinadísima cargando una maleta, o lo más sensato, insistir en manejar, sin ayuda de nadie, el propio coche. Junto a la sobredosis de actividad que saturaba mis días, empecé a percibir curiosamente la incómoda sensación de ser una infanta alimentada por un enorme biberón diseñado para mantenerme en una somnolencia anestesiada.
aventura contradictoria y ambivalente. Fue aquella una inmersión en la más concreta realidad y en la utopía, es decir, en ninguna parte. Tardé un poco en recuperar el uso de la palabra, quiero decir, en volver a escribir, que es mi manera de articular lo vivido y de poner un orden en el caos. Un texto en 2 volúmenes que titulé Bajo el signo del Ix Bolón y el lujo del sol. Fue un intento de recuperar la esencia espiritual de mi encuentro con Tabasco. Lo que vino después fue poco más de un año en España, en el papel todavía más extravagante de esposa de embajador. Asistir a recepciones y darlas excedía con mucho mi intolerancia a las sorpresas intempestivas. Procuré aliviar ese desencuentro entre mi temperamento y el nuevo personaje que tenía que representar y procuré impregnarme del talante de aquel espacio lleno de ecos de una remota y apenas imaginada memoria familiar, más bien desmemoria, porque la travesía que me esperaba en busca del tiempo perdido solo podía proponerme la reinvención de mis fantasmas. Una amiga querida que había trabajado conmigo en Tabasco y preparaba un doctorado en la Complutense asumió como propia la pesquisa detestivesca de bucear en archivos de Valladolid y de Simancas hasta desterrar folios y más folios, escritos con letra procesal del siglo XVI, y poner en mis manos ávidas un tesoro indescifrable para ojos no avesados en los misterios de la paleografía. Ella misma puso en letra legible unas cuantas páginas y lo demás fue guardado religiosamente para ser traducido en México. Hasta ahí, España. De regreso, mientras iba recibiendo de una paleógrafa pequeñas remesas de aquellos interminables documentos, donde entre mucha paja había bocados suculentos de información, me asaltó la perentoria necesidad de escribir otro libro, hasta que un día decidí posponer el proyecto, que venía posponiendo hacía 10 años, para emprender otro que habría de ocuparme casi 10 horas diarias, entre lectura y escritura, 4 días cada semana, a lo largo de 4 años. Sentí que tenía que dar cuenta del vuelco profundo en mi visión del mundo que se había generado en la experiencia de Tabasco. ¿Qué hacemos con los pobres? Fue el resultado de un rastreo subterráneo en las entrañas del tiempo mexicano, que fue a la vez un lento, largo y trabajoso parto. Siguió un año más que se me fue en poner en orden mi propia lectura, asentada por la distancia, de aquella aventura fascinante. Así escribí, Tabasco, un jaguar despertado, y comprendí que estaba saldada, por el momento al menos, una deuda con la mitad mexicana de mi identidad. Había pasado el tiempo, la embriaguez del hacer, ya hacía rato que se había desvanecido, dejándome un mucho desconcertada y con ganas de seguir vertida hacia afuera, de no parar. Es una ebriedad de la que uno tarda en recuperarse. La escritura es una traumaturgia que aspira a abolir una realidad insuficiente para recomponerla en espacios imaginarios. Yo la había cambiado por otra magia, quizá tanto o más fascinante pero pasajera y engañosa, la de dejar impresa una huella duradera en la realidad real. Había probado el peligroso manjar del sueño de atemperar las destempladas disonancias de este mundo, donde transcurren las vidas de todos. Cuando la euforia del hacer tuvo su término, la desconfianza en el uso de la palabra se había extraviado, y sin embargo no encontré mejor manera de dejar testimonio del hallazgo más precioso de mi temporada en el paraíso. Un siglo tormentoso nos había dejado la herencia de un enorme déficit de fraternidad y la mayoría de la humanidad se había quedado al margen, en la intemperie de la pobreza. Todo lo demás era lo de menos. Yo había cobrado conciencia. El niño o la niña insaciable que todos llevamos dentro acaricia golosamente 2 deseos, el de omnipotencia y el de inmortalidad. Con esos deseos nos juega malas partidas el inconsciente. La fantasía engañosa de omnipotencia se juega en los tableros del poder. La fantasía engañosa de inmortalidad conduce la mano de quien escribe. Confiamos en rescatar para la vida algo de ese fluir esquivo de sensaciones, gestos, ideas, deseos que nos depara la vida y nos arrebata la muerte. La escritura, como me ha sucedido siempre, volvió a reclamarme. A fines de 1996 me rendí por fin al llamado seductor de una enigmática melodía que, a pesar de tantos veleidosos rodeos, seguía solicitándome. Había llegado el momento de reconciliarme con la otra mitad de mi identidad, recomponer el rompecabezas de una novela familiar extraviada en el laberinto de las generaciones me ayudaría quizás a rearmar el rompecabezas de mi propia biografía.
Empecé a escribir una larga narración que al cabo de casi 7 años ha encontrado su término y su título, La Forza del Destino. En medio de eso estaba cuando, en noviembre de 2000, una nueva demanda intempestiva vino a tocar a mi puerta, pero no voy a contar ahora esa historia. Espero que les haya gustado la lectura que leímos el día de hoy de este libro Gritos y Susurros. Los espero el próximo domingo para compartirles otra historia. Muchas gracias por escuchar.